Y bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de crear juntos, Señor, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos ah, sobre el fin del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 20, entonces vamos a ir. Juan capítulo 20. Y en ese capítulo vimos básicamente mucho sobre el Salvador resucitado. Dando cuenta que Dios había proveído, o nos dio, mejor dicho, mucha evidencia sobre este asunto. Nos mostró la evidencia objetiva de ese sepulcro vacío. Y también la evidencia oral de los testigos de la resurrección. Y hoy vamos a terminar con la evidencia documental para que podamos básicamente establecer por qué podemos creer en esas evidencias que ya vimos en este capítulo. ¿Sí, no? Entonces vamos a Juan 20. Juan 20 y versículo 30. La Biblia dice: y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas, empero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí ves el narrador, que es el apóstol Juan, diciendo directamente el propósito de por qué él había escrito este evangelio. ¿Sí, verdad? Y era para que nosotros pudiéramos creer que Jesús específicamente es el Hijo de Dios y para que podamos tener vida en su nombre. Es decir, él había escrito este evangelio para darnos evidencia documental, ¿sí, verdad?, sobre Jesús. Y él comenzó hablando de las cosas eternas, que en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ve comenzando con las cosas de los lugares celestiales, mostrando que esta evidencia documental que él está dando es específicamente algo de arriba. ¿Sí, ve? Porque el propósito es conectado con Dios, queriendo y utilizando su apóstol para mostrar Jesús a otros. Okay. Déjame darte un ejemplo de esto. Vamos a Amos. Amos 7, por favor. Amos 7. Este evangelio, tanto como el resto de la Santa Biblia, es evidencia documental de arriba. ¿Sí, verdad? Amos, okay, esto es mi culpa. Debe tener un acento ahí. Amos 7 y versículo 7 la Biblia dice: enseñóme también así. Entonces esto es Amós hablando y diciendo que Jehová había mostrado o enseñó algo a él. Okay. He aquí que el Señor estaba sobre un muro edificado a plomo de albañil, y tenía en su mano un plomo de albañil. Okay. Entonces tenía una visión este profeta, y el Señor estaba encima de una pared y tenía ese plomo de albañil. Versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: un plomo de albañil. Y el Señor dijo: he aquí que yo pongo plomo de albañil en medio de mi pueblo Israel. Nunca más le pasaré. Y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y levantarme con espada sobre la casa de Jeroboam. Y hermano, no sé si sabes que es un plomo de albañil.
pero es algo que es utilizado por medio de constructores para que ellos puedan tener un estándar para hacer una pared que es vertical y es derecho, que es recto. ¿Sí ve? Y lo que pasa es que cuando están arriba y tienen ese plomo de albañil, ese plomo por su peso y también siendo un plomo algo de hierro en parte, es atraído al centro de la tierra para que hace con ese plomo conectado con tela una línea que es recta. ¿Sí ve? Y eso te ayuda a tener el estándar para que puedes edificar ese muro y se pone derecho y arriba como debes, en lugar de estando en una inclinación. Y eso no es bueno, ¿cierto? Y eso es importante porque Dios, Él está encima de ese muro y Él está dando ese plomo. Él es ese raíz o esa fuente de ese estándar. Y se cayó desde Él hasta la tierra donde estaba Israel. Él dijo que Él metió eso directamente en el medio de Israel. ¿Sí, verdad? Y como ya vimos aquí, Él está hablando y dando una visión a su profeta Amós y diciéndole palabras y diciendo que, mira, metí este plomo y después Él dice que va a destruir esos santuarios de Israel y los altares de Isaac y también con espada a la casa de Jeroboam, dando la palabra y mostrando que ese plomo de albañil es la palabra de Dios. Y eso viene de arriba, ¿sí ve? Evidencia documental de arriba que viene de Dios. Él inspira las palabras y Él lo muestra a su profeta para que Él puede hablarlos y también escribirlos para que podamos tenerlos en estos días. Y es por eso que la palabra de Dios, que es esa buena y dádiva perfecta del Padre de lumbres, ¿sí ve? Esta misma palabra es el estándar de todo aquí en el universo, porque viene de Dios, es el plomo de albañil. Y sabes qué, no somos tan derechos si pones el estándar cerca de nosotros los hombres. ¿Sí, ve? Solamente uno era completamente recto según el estándar. Okay. Y digo esto porque tienes que entender que esta Santa Biblia, esta revelación que tienes en su mano, es ciencia de Dios y viene de arriba. ¿Sí, ve? Históricamente Jehová había dado sus palabras a Amós para dar al pueblo para mostrar lo que ha de venir. Él utilizando la espada de los gentiles, esas naciones, para destruir la casa de Jeroboam. ¿Sí, ve? Pero proféticamente ya sabemos que está conectado a ese Salvador resucitado, el Señor Jesucristo. Porque Él había dicho en Juan 8 que Él es de arriba y los restos son de abajo, ¿sí ve? Dios había dado a su Hijo a nosotros. Porque el Verbo ya era Dios, antes de que fue manifestado en la carne como Jesús. Entonces realmente Jesús fue metido en el medio de su pueblo de Israel, pasando en su primera venida como profeta, y sabes que nunca más pasará. ¿Sí? Y él siendo esa espada, él va a llegar en su segunda venida para destruir sus enemigos y sacar toda la basura de Israel y este mundo, esta tierra. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, entender que la evidencia documental que tenemos es de arriba. Es la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y por eso es confiable. ¿Sí? Entonces, reconociendo eso, vamos a Juan 20. Juan 20. Es por eso que puedes tener confianza en la narración, porque esta cosa aquí no es directamente como un cuento histórico de Juan. Es Juan escribiendo y dando más detalles siendo ese narrador. Y eso es parte de la evidencia documental que Dios quiere darnos. ¿Sí?
Juan 20 y versículo 30. Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Okay. Y sabemos que había 7 milagros que Jesús había hecho en su ministerio y uno más que fue después de su muerte, que era la resurrección. Entonces Juan había escrito de 8 milagros. Nos vamos a pensar en eso y dar cuenta que sí, hay muchos milagros que están en los otros evangelios que fueron hechos en frente de los discípulos que no estaban en estos libros. Okay. Y primero tenemos esos primeros 3 milagros en el Evangelio de Juan que son conectados y mostrando cómo podemos recibir la salvación. Y teníamos a Cristo cambiando ese agua a vino, mostrando la agua, la palabra de Dios, llegando y llenando nuestro cuerpo y nuestro alma y nuestro espíritu con Él. Y eso convierta ese gozo que es representado por el vino. Y ese segundo milagro por el fe de ese cortesano. ¿Sí ve? Porque la palabra llega y nuestra parte es tener fe en esa palabra. Y el tercer milagro que tiene que ver con Jesús mismo buscando, encontrando y dando gracia a ese enfermo. Porque la realidad que es Dios, por su gracia, dando su palabra a nosotros para que podemos poner fe en su palabra, para que podemos ser salvos. ¿Sí ve? Dios busca a nosotros. Él está iniciando, ¿sí ve? Sus encuentros con cada persona en la tierra. Y Él lo hace por medio de su Espíritu, trabajando en toda la tierra, dando su palabra y esperando que alguien por fe cree en su palabra. Pero eso nos lleva a este milagro en Juan 20, porque Jesús resucitó. Y es por medio de ese milagro que puedes ver la razón, el base de la salvación, porque es una obra de Cristo, no de nosotros. Y por la gracia soy salvo en medio de la fe y no de nosotros, ¿sí ve? Es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Porque Dios haya dado a su Hijo unigénito. ¿Sí ve? Esa misma gracia de Dios que sanó a ese enfermo es la gracia para nosotros. Y Dios quiere enviar cosas de Él por medio de su palabra para que podamos creer en su evangelio y ser salvos por fe. Gloria a Dios. Y los otros 4 milagros en el ministerio de Jesús muestran los resultados de la salvación. ¿Sí ve? Por ejemplo, ese alimento de 5,000. Muestra que Dios prometa que Él va a satisfacer todo de ti. Físicamente, espiritualmente va a asegurar y cuidar a ti. Porque dio tanta comida milagrosamente a toda esa gente. ¿Sí ve? Y después, cuando Él tranquilizó esa tormenta, cuando los discípulos estaban en esa nave, eso muestra que Dios promete darte su paz, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento cuando estás en momentos o tormentas en la vida. Dios prometa eso si eres salvo, Él está contigo. Y también Él promete dar vista a ti porque eras ciego cuando era perdido, pero ya tienes luz. Y Él va a darte vista tanto que puedes hablar con otros sobre el Evangelio y también poner personas que estudiaron la Biblia para toda su vida, pero no son salvos y poner a ellos en problemas. Tanto como lo que pasó con ese ciego que recibió vista en Juan 9. Y también Él promete a los que son creyentes, los que son salvos, esa vida y vida con gran abundancia, porque Él resucitó uno de los suyos, Lázaro. Y Él va a resucitar a ti, cristiano. Si no eres un cristiano, Él no va a resucitar a ti para darte vida, para que resucitas de entre los muertos y sigues con vida y vida con gran abundancia, la vida eterna. Eso es para sus creyentes. ¿Eres salvo? Sí, ¿verdad? Y eso eran los 8 milagros que están en este evangelio. Pero había muchos otros
que fueron hechos en frente de los discípulos que no eran escritos en este libro. Por ejemplo, el alimento de 4,000, que está en 12 evangelios, eso no está en Juan. Sí, había otro momento que Jesús alimentó más gente enseñando otras cosas a discípulos como nosotros. Debes investigar eso. O la realidad que Jesús resucitó otras personas, no solamente Lázaro, sino esa hija de Jairo y el hijo de esa viuda de Naín. ¿Sí, ve? Él mostró su poder y su capacidad de salvar y ayudar a la gente múltiples veces porque Él estaba haciendo bienes, dice la Biblia. Él no solamente dio vista a ese ciego, sino también otros, y lo había hecho de maneras diferentes, mostrando que Dios trabaja con cada cual en una manera diferente, para que ellos puedan ver a Él la misma cosa, la gracia de Dios. Ellos vieron a Él después de Él trabajando con ellos. ¿Sí, ¿verdad? Dios entiende que estamos en diferentes situaciones en nuestras vidas y Él tiene que hablar con nosotros sobre asuntos diferentes, pero todo llega a ese evangelio de Él. Todo llega a Él tratando de manifestar a Él mismo a ti. Tienes que tomar la decisión si vas a dejarle limpiar sus ojos para que puedas ver. Sí, ¿verdad? Había otros que recibieron de Dios por su fe, como esa mujer de Sincrofonicia, yo creo que era. Ella recibió algo por su fe. También esa mujer que tenía problemas de sangre y tocó solamente la ropa de Jesús, pero ella tenía fe y por eso recibió salud en su cuerpo. ¿Sí, verdad? Otros enfermos que recibieron mucho. Dios ayudando a un paralítico a pararse. Hay muchos milagros. Lee los evangelios. Es una bendición. ¿Sí, verdad? Entonces lo que Juan dice, mirando la evidencia documentada, es cierto. ¿Sí, verdad? Había otros milagros después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, que fue hecho en frente de los discípulos. Porque ya Dios había dado a ellos poderes con milagros, sanando a otras personas y más que todo ellos predicando la palabra que recibieron de Cristo y viendo otros recibiendo esa palabra por la gracia de Dios. Ellos poniendo fe en Jesucristo y el crucificado y por eso ellos renacieron, eran salvos y recibieron el Espíritu Santo. Esos son milagros también. Los milagros más grandes, si quiere decirlo así, porque eso cambia la eternidad de alguien. ¿Sí, verdad? Imagino que ya puedes ver cómo eso conecta a nosotros. Porque Jesús sigue trabajando con los suyos, mostrando a ellos su poder y mostrando que Él puede salvar por medio de utilizando a ti como instrumento para su gloria. ¿Estás dispuesto a dejarse para que Él te utilice? Esa es mi pregunta. Y eso nos lleva directamente a Juan 20 y versículo 31. Juan 20 y versículo 31. ¿Qué dice? Estas, empero, están escritas, esos 7 en el ministerio de Jesucristo y también el 8 en su resurrección, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí, ve? Si no sabía, es cierto que había otros que podían resucitar en el Antiguo Testamento. Elías llega a mi mente. Había otros que sanaban leprosia, como Moisés. Pero dando vista a los ciegos, Jesús primero. ¿Sí, verdad? Hablando de la leprosia, Juan no había hablado de eso. Pero cambiando agua a vino, mostrando que Él es el profeta con P mayúscula que fue profetizado de Moisés. ¿Sí, verdad? Cosas únicas mostrando que Él es el Cristo. Mostrando el poder de su palabra con el fe del cortesano. Mostrando que Él es lleno de gracia y verdad. Por sanando a ese enfermo, ¿sí, verdad?
mostrando que Él puede crear de nada porque Él es el creador con alimentando ese 5,000. ¿Sí, ve? Que tiene control de la temporada con lo que pasó en ese nave. ¿Sí, ve? Esa diferencia. Y más que todo mostrando que Él realmente es el Mesías que ha de venir para padecer para nuestros pecados y salvarnos, porque Él resucitó de entre los muertos. Él dejó que Él muere, Él dio su vida y Él por su mismo poder podía resucitarse, mostrando que Él venció contra el pecado y la muerte. Vamos a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, por favor. Juan estaba muy preocupado con asegurando que tenía la evidencia documental de arriba para que podía asegurar quién es Jesús. Ver eso en su evangelio. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Él es el Mesías y su única esperanza para ir al cielo. ¿Sí, ve? Primera de Juan 5 y versículo 11 dice: y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no para que estás esperando, para que sepáis, estás seguro 100%, lo tiene evidencia documental de lo que pasó aquí en la Santa Vida que tiene en su mano. Evidencia espiritual, porque Dios vive en su corazón, confirmando eso a su espíritu, que eres un hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si eres salvo, eso es para que sepas. Y si no eres salvo, eso es para que crees en Cristo y puedes tener esa vida eterna. Y él había escrito esta epístola de Primera de Juan por la misma razón que había escrito el Evangelio de Juan. Él quiere que personas reconocen quién es Jesús. Él es el verbo de vida. Él es Dios manifestado en la carne. Y Él es el único que podía salvarte por medio de su obra en Calvario. Probado por su resurrección. ¿Eres salvo? ¿Estás escuchando Juan? ¿O sigues pensando que tienes que hacer una obra en lugar de confiar en lo que Jesús había hecho para ti? Como comiendo pan. O buenas obras. Lo que yo hago merece aquí. Okay. Puede ser que merece un poco aquí en la tierra, pero no merece nada con las cosas eternas con Dios. ¿Sí, ve? Son trapos de inmundicia en los ojos de Dios, sus justicias, porque hiciste mucho pecado. Dios quiere que usted limpia eso. La única manera de que eso puede ser limpiado es si te vas a Cristo y recibes su obra que puede limpiar esos pecados de su alma. ¿Sí, ve? Y es por eso que Juan dio tanto sobre su Salvador resucitado, para que crees en Él y sigues a Él si crees en Él ya. Versículo 20. Empero sabemos, mira que siempre habla así, sabemos, sepáis. Esto no es un asunto de que puede ser. Esto no es un asunto de induciendo verdad. ¿Sí ve? Es razonamiento deductible. Porque sale de Dios, es evidencia de arriba. Ese plomo de albañil que se cayó y llegó aquí, confirmando en absoluto que esto es cierto. Algo objetivo, verdad. ¿Sí ve? Empero sabemos, tanto como sé que 2 más 2 es 4, yo sé que Jesús es el Cristo y sé que Él me salvó y sé que Él puede salvar a ti también. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. Amén. ¿Sí ve? El plomo albañil, Jesús dio ese entendimiento, la evidencia documental del Evangelio de Juan, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Si eres salvo, estás en Cristo, ¿sí ve? En su Hijo Jesucristo. Hablando de Cristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí ve? ¿Tienes vida?
¿Conoces a Jesús? Eso fue porque Juan había escrito este evangelio. Por favor, considera sus palabras sanas. Entonces, siguiendo este tema de la evidencia documental, ya sabiendo que es de arriba, quiero mostrar a ustedes la verdad de que esto siendo de arriba muestra obviamente, ¿sí ve? Que si haces un análisis historial de la evidencia documental, eso va a estar bien, ¿sí ve? Siendo revelación de Dios, la filosofía o razonamiento involucrado con esa evidencia y también la historia involucrada con esa evidencia documental va a estar bien porque es de Dios y Dios da verdad. Entonces debemos comenzar así, recibiendo la revelación de Dios, afectando nuestras mentes y cosmovisión de entender esto. Pero si puedes mirar todo esto de abajo, comenzando de abajo, mirando y haciendo un análisis historial, y puedes confirmar con 99.9% certidumbre, porque no puedes decir 100. Eso no existe cuando haces ese tipo de investigación. No puedes saber, ¿sí ve? Sabiendo viene por alguien que puede dar entendimiento, es de Dios, siendo verdad. Eso es la cosa negativa con eso. Pero es bueno verlo y ver que te llega a ese punto de solamente hacer un paso de fe, de llegar a el 100% de creer las palabras de Dios. Entonces vamos a verlo. Número 1. Okay. Tienes que entender que este evangelio y también el resto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento no son leyendas. No, que es una leyenda según un histórico, porque estamos viéndolo por la vista de un histórico, no alguien que hace filosofía, no un filosófico, ¿sí ve? Que ellos quieren razonar la verdad. No, tienen que analizarlo con los ojos de un histórico. Y según un histórico, una leyenda es algo que se escrita originalmente, ¿sí ve? La primera vez que fue escrita en la tierra ese documento. Y cuando fue escrita era, según el estándar, al menos 150 años después de que el evento pasó. No hay excepciones a eso, porque eso es lo que dicen ellos. Y usualmente esas leyendas tienen cosas que te ponen a pensar en las leyendas que conocemos casualmente. ¿Sí ve? Porque lo que pasa es que cuando alguien escribe algo originalmente, no puede ser confirmado. Entonces ellos pueden agregar extras cosas, hacer a alguien parecer más bonito que son o mejor que son, y también sacar las cosas negativas de la vida de esa persona. No puedes confirmar nada, entonces es fácil. ¿Sí ve? Ejemplos de eso. En la otra Biblia tiene evangelios con el Evangelio de María, escrita 700 años después del tiempo de los evangelios. Leyenda, basura. El pseudo evangelio de Mateo. Mira el nombre. Leyenda, basura. Pero hay personas que creen que esas cosas son realmente parte de la Biblia. Porque ellos no creen en la Biblia. ¿Sí ve? Pero históricamente puede rechazarlos porque son leyendas. ¿Sí ve? Mirando el Evangelio de Juan, eso fue escrito en casi 95 después de Cristo. Sabemos que Jesús murió entre 30 y 33 después de Cristo. Hay una separación de 60 años y Juan estaba ahí cuando eso pasó y es la misma persona escribiéndolo. No es una leyenda. ¿Sí? No puedes decir que es. Es entre tiempo y también había otros que estaban con él que podían confirmar lo que pasó con la resurrección. ¿Sí, verdad? No era leyenda. Pero eso está hablando de cuando fue escrita originalmente. ¿Sí, verdad? Lo que tenemos hoy en día es copias. Tenemos copias. Se llaman copias existentes, según los históricos. Y tiene que entender que cuando comparas la Santa Biblia, o en este caso el Nuevo Testamento, comparado a todos los otros libros antiguos que existen, las copias existentes que tenemos no tienen comparación.
La Santa Biblia tiene mucha evidencia historial de este documento. ¿Sí, verdad? Déjame explicar. Okay. Había un histórico que se llama Tácito y él escribió algo que se llama los Annals. Okay. Y él había escrito eso en 116 después de Cristo, pero la única copia que tenemos de partes 1 a 6 de estos Annals, okay, es de 850 después de Cristo. Entonces pueden confirmar en el caso de Tácito que no es una leyenda porque fue escrito originalmente muy cerca de los eventos que están en esa historia de él. Pero la copia que tenemos es de casi 700 años después. Y solamente una copia. Y no ves a históricos dudando esa historia, ¿sí? No ves eso pasando. Una copia. Hablando de Josefo, él es un histórico judío muy famoso. Y si hablas de su libro que se llama La Guerra Judía, okay, eso fue escrito en el primer siglo sobre esos eventos que pasaron ahí. Okay. Él escribió mucho sobre lo que pasó en el tiempo antes de que César llegó, etc. Okay. Pero tienen 9 copias griegas y son de los siglos 10 hasta 12. ¿Sí ve la separación en tiempo? Si ve la cantidad de las copias y nadie está ahí dudando lo que escribió Josefo. Okay. ¿Sí ve? Manuel, dame un ejemplo más fuerte. Quiero algo que tiene mucha evidencia. Bueno, ¿conoces ese histórico griego que se llama Homer? Homer. Él escribió un épico famoso que se llama Iliad. Okay. Eso sí fue escrito en 800 antes de Cristo, pero tenemos 650 copias. Y las copias son de los siglos 2 y 3 después de Cristo. ¿Se ve? Muchas copias, ¿no? 650. Ok. Eso puede ser que tiene que ver con cosas históricas. Pero ahora, Nuevo Testamento. Tenemos más que 5,000 copias en griegas. Si incluyes las otras copias, llegas a más que 20,000. No hay comparación. ¿Sí, ve? Enfocando un poco más. El Evangelio de Juan, como dije, fue escrito en casi 95 después de Cristo, pero hay copias existentes del Evangelio de Juan propio que son desde 200 después de Cristo. ¿Sí ve? Muy cerca comparada a los otros. Entre un siglo tenemos copias existentes de eso. Otros del siglo III. Okay. Y hay una porción, una parte de Juan 18, que es una copia, que es de 100 hasta 150 después de Cristo. ¿Sí ven? Copias existentes sin comparación, hermano. Entonces no son leyendas, porque fueron escritas muy cerca de los eventos históricos cuando pasaron. Y tenemos copias existentes de lo que fue escrito en el Evangelio de Juan que no tienen comparación a otros textos o documentos de evidencia de la historia que tenemos, y nadie tiene problema confiando en eso. ¿Sí ve? Es solamente porque es la Santa Biblia que alguien quiere ser más difícil con la Santa Biblia, pero si lo mira por la perspectiva de un histórico, no hay problema ahí. No solamente eso, pero hay este concepto que se llama vergüenzas entre los históricos. Vergüenza. Y lo que significa eso según un histórico, okay. Y si quieres más sobre esto, hermanos, te recomiendo que hablas con Pastor Fabio Carballo. Él es un histórico. Él puede explicar esto mucho más mejor que yo. Okay. Pero hablando de vergüenza, tienes que entender que cuando algo, un documento de la historia tiene como detalles incluidas que pueden dar vergüenza a las personas entre el tiempo, eso demuestra que puedes confiar en ese documento porque
Parece que la persona que lo escribió importa más dando toda la verdad sobre el asunto en lugar de preocuparse de lo que significa incluyendo esos detalles. Por ejemplo, en ese tiempo históricamente, el testimonio de mujeres no era algo que era como muy aceptable ni valorado en ese tiempo. Ni siquiera querían hablar de las mujeres, especialmente entre los judíos. Pero sabemos que el primer testigo de la resurrección era María Magdalena, una mujer. Y las otras mujeres también vieron a Cristo, como ya vimos. Juan, incluyendo eso, incluye un detalle que puede dar vergüenza a él, pero él lo incluyó porque es la verdad. Él sabe que ella reconoció la verdad sobre Cristo antes que él y quería incluir. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Si esto fue escrito después y era una leyenda, ¿sabes qué? Van a sacar un detalle así porque no quieren vergüenza, quieren levantar a la persona. Pero no fue así. Dios quería que das la verdad y Él estaba ahí, hablando a María, tratando de cambiar su tristeza a gozo, ¿sí ve? Y Él quería incluir eso. Entonces Juan hizo lo mismo, siguiendo el guía del Espíritu Santo. ¿Okay? También, si quieres saber más, hermanos, hay un libro que se llama El caso por Cristo, que fue escrito por Lee Strobel, ¿okay? Un abogado que ya es un jornalista. Pero él había hecho como entrevistas con algunos profesores uh, que son profesores en universidades cristianas. Y él habló con uno que se llama William Lane Craig. Él es muy famoso. ¿Okay? Y él es muy bueno si quieres saber cosas sobre la historia y la filosofía. Él es muy bueno con eso. Con la teología, él no cree la Biblia. Entonces va a tener cosas incorrectas ahí. Especialmente sus pensamientos sobre Génesis 1 hasta 11. Pero con esto sí puede escuchar. Y él habla mucho sobre este concepto de vergüenza. Porque era parte de uno de sus tesis. Él tiene 2 doctorados. ¿Sí ve? Y él sabe cómo separar su perspectiva filosófica de su perspectiva histórica. Okay. También, haciendo este análisis historial, tienes que entender que los 11 discípulos que estaban ahí en Juan 20 eran listos para morir para una fe, para una creencia que era falsificable en ese tiempo. Acuerda que todo esto pasó históricamente. ¿Sí, ve? Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Y vamos a ver históricamente este credo que puede ser confirmado entre algunos años después de la resurrección de Jesús, históricamente. Yo te dejo hacer los estudios usted mismo si quiere. ¿Okay? Eso es lo que dicen ellos. Históricos que no creen en la Biblia dicen eso, que este credo existió muy cerca de la resurrección. 1 de Corintios 15 y versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, esto es Pablo hablando, lo que asimismo yo recibí. Si ves, por ese asunto que él recibió eso de alguien antes que él. Esto existió, este concepto, antes de que fue escrito 1 Corintios. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio de Cristo, hermanos, basado en las cosas que vimos en Juan 20. ¿Sí, ve? Pablo sigue, versículo 3. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y vea que Pablo lo admite, él admite eso directamente. Lo admite, perdón. ¿Ya? Si la resurrección no es cierto, eso no pasó y todo lo que hacemos es vano. Es un voto de tiempo. ¿Sí, no? 16.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados y vas a morir en ellos. No tienes esperanza. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, diciendo que sí, eso pasó históricamente. Y Él es hecho primicias de los que durmieron, conectando este dormir con la muerte. Jesús es las primicias, Él resucitó de entre los muertos. ¿Sí, ve? Entonces nota que Pablo muestra claramente que si esto no es cierto, ¿por qué eres un cristiano? Es un voto de tiempo. La verdad es que todas las religiones son votos de tiempo, si no son ciertos en general. Pero es especialmente así con cristianismo, porque nuestra fe es basada en la resurrección. Y es por eso que puedes decir a algunos ateos, ¿tú quieres probar que mi fe es falso? Muéstrame el cuerpo de Jesús. Es una fe que puedes falsificar si quieres, tú puedes. Hazlo. Ellos saben que para 2000 años nadie podía hacerlo. Y sabes que me imagino que había personas que intentaron entre el tiempo de estos 11 discípulos y los otros apóstoles como Pablo. ¿Sí, ve? Era posible confirmar que ese sepulcro era vacío en ese tiempo, confirmando la evidencia objetiva que ya vimos en Juan 20. Vamos a Actos 2. Actos 2. Actos 2 y versículo 1. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés. Okay. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces estamos 50 días, o de primicias yo creo, para ser exacto. Okay. 50 días de primicias. Y fue en primicias que Jesús resucitó, ¿sí ve? Entonces estamos muy cerca históricamente. Hoy nota que la evidencia documental extiende al resto del Nuevo Testamento, obviamente. Todo esto es historia. Esto es historia por la perspectiva de Dios, lo que Él importa. Pero nota que estamos en Pentecostés, ¿cierto? Vamos a versículo 5. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y en Pentecostés los judíos de diferentes naciones regresan a Jerusalén. Jerusalén, el lugar a donde el sepulcro estaba vacío. Estaba muy cerca de ese lugar, ¿sí ve? Tenían la capacidad de confirmar la cosa que Pedro predicó en versículo 22, a donde Pedro dijo: varones israelitas, oír esas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, porque ellos confirmaron eso. ¿Sí? Por eso lo saben. Había noticias sobre este Jesús de Nazareno que había hecho milagros. Imagino que algunos cuando estaban aquí para Pentecostés en los últimos años, Jesús se fue a Pentecostés, ¿sí? Se fue a cada festivo y puede ser que vieron a él haciendo milagros. Vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomando de vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Wow. Y Pedro dice claramente, Él se levantó de los muertos. Ese mismo Jesús resucitó mostrando quién es Él, que Él es el Mesías. Diciendo eso a personas en Jerusalén que podían confirmar si él estaba diciendo la verdad. Solamente tienes que caminar al sepulcro. Siguiendo, vea que Pedro, él insinúa este concepto de chequearlo. Chequea ese sepulcro, como yo hice. 29. Varones y hermanos, se os
puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y ellos sabían eso, podían ir al sepulcro, el cuerpo de David está ahí. Porque él durmió con sus padres en Jerusalén. 30. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría Cristo que se asentase sobre su trono, viendo esto antes, David era profeta que vio las cosas sobre Cristo. Habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. Hablando de Salmo 16, hermano. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pedro con los otros discípulos eran testigos de la resurrección y por eso predicaron sobre eso. ¿Sí ven? Y había dos historias en ese tiempo, hermano. Okay. ¿Era esto o la mentira de los sumos sacerdotes y esos ancianos por ahí? Que el cuerpo fue robado y los soldados estaban durmiendo. Eso eran sus historias. Ellos podían confirmar. Y el resultado de esta prédica de Pedro, muchos creyeron en Jesús. Eso fue lo que pasó. ¿Sí, ve? También tienes que entender que personas no mueren por mentiras conocidas, es decir, mentiras que ellos mismos saben que son mentiras. No van a morir por eso. Yo sé que hay muchos que mueren por lo que creen, por su fe. Puedes ver eso en la historia. Pero ellos no confirmaron históricamente por experiencia las cosas en que ellos creen. ¿Sí ve? Pero no era así con estos 11 discípulos. Jesús resucitó, ellos estaban ahí para verlo, y ellos lo vieron o no, y después predicaron sobre este Jesús resucitando. Imagina si ellos predicaron todo eso conociendo que era mentira. No tiene sentido, ¿cierto? Ellos cambiaron mucho de sus creencias judías para seguir a Cristo, a su Mesías, y seguir lo que él había dicho o dado a los que son parte del Nuevo Testamento. Dejando el templo y todo eso, reconociendo que Jesús era su Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y confiaron en Él en lugar de ese templo. ¿Tú crees que ellos murieron sabiendo que eso era mentira? Okay. Si quieres ver más sobre eso, otra vez, ese libro, El caso por Cristo, Case for Christ, del autor de Strobel, que ya es un creyente, su hermano, un Cristo. Y él hacía una entrevista con otro profesor, okay, que se llama J.P. Moreland, sobre este asunto, y él explica más sobre eso. Pero es muy fácil de entender. Muchos mueren por causas, muchos mueren por cosas en que ellos creen, pero no ves a personas muriendo por mentiras cuando ellos saben que son mentiras. Pero los discípulos, ellos murieron porque testificaron sobre esa resurrección siendo algo cierto. Juan mismo, primero de Juan, diciendo que él aguantó con sus propias manos el verbo de vida. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Me gusta ese profesor J.P. Moreland también porque tiene un libro que se llama Cuerpo y Alma, Body and Soul, que es muy bueno de hablar sobre la perspectiva filosófica, okay, sobre el asunto teniendo un dualismo de alma y cuerpo, porque la mayoría de personas en este mundo no creen eso, creen que solamente somos cuerpo. Y la mayoría de cristianos creen lo mismo, y eso es la cosa triste. Pero hermano Moreland no cree eso y él lo defiende por medio de evidencia empírica y filosófica y también un poco de las escrituras. Gloria a Dios. Él es un profesor tanto como Craig y los dos están en la Universidad de Biola, si quieres saber dónde están. Son buenos por todo eso. Su teología está bien, pero no es perfecto, no cree en la Biblia, ¿cierto? Entonces tienen algunas cosas incorrectas, pero yo creo que la mayoría, como las cosas básicas, están bien. Entonces, sí, lo recomiendo.
por eso. Pero especialmente por este asunto aquí. Porque J.P. Morgan lo explica muy bien en ese libro. Y la última cosa aquí de nuestro análisis historial que estamos haciendo de esta evidencia documental, viéndolo de abajo porque somos de abajo, ¿sí ve? Es la realidad que había algunos escépticos que convirtieron a Cristo entre la historia. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y versículo 7 dice, hablando de viendo el Salvador resucitado, dice, que después fue visto por Santiago, ¿sí ve? El hermano de Jesús, que era medio hermano, sí, pero su hermano, y ese hermano, Santiago, ¿okay? No creyó en Cristo antes de su muerte en Calvario, él no creyó. Pero parece que él vio al Salvador resucitado. No era creyente y él le vio. Mostrando que no solamente creyentes vieron a Jesús, había otros que no creyeron que vieron a Jesús. Qué cosa, ¿cierto? Análisis historial. Y él creyó después de eso. ¿Sí ve? Siguiendo. Después por todos los apóstoles, y a la postre de todos fue visto por mí también. Otra persona que no solamente rechazó el testimonio sobre Jesús, pero también dio persecución contra los cristianos en ese tiempo. Puedes leer de eso en Actos 7, Actos 8. ¿Sí, ve? Saulo, que es Pablo. Él persiguió la iglesia de Dios, él lo admite en Gálatas. ¿Sí, ve? Pero Dios sabía en su corazón que él lo había hecho ignorante, en incredulidad, tratando de seguir lo que dice el Antiguo Testamento, que debes destruir los que están diciendo mentiras. Contra Jehová, contra el Dios que él amó. Y Dios por su gracia llegó y habló con él con la palabra para que él pudiera tomar decisión de tener fe en él y no. Y él había visto de Pablo. ¿Sí, verdad? Y al apóstol de todos fue visto por mí también como por uno nacido fuera de debido tiempo. ¿Y sabes qué? Pablo creyó en Cristo. Y todo cambió. Era más que un escéptico. Él mató a otros cristianos. Él estaba persiguiéndoles completamente. ¿Sí, verdad? Y nota que Santiago y Pablo, ellos vieron una visión sobre el Salvador resucitado que podía ser confirmado, o debo decir, no por una visión como algo de un profeta. Ellos vieron a él directamente, por vista, ¿okay? Al Salvador resucitado, y eso podía ser confirmado de otros en ese tiempo históricamente. ¿Okay? Tienes que entender eso. Compara eso a alguien como Mahoma, el último profeta. Él aparentemente había visto una visión en una caverna. ¿Okay? Era él solo y ya. No había otros que podían confirmar si él lo había visto o no. Él nunca había hecho milagros de confirmar quién era ella, quién era él, perdón. Pablo, yo soy apóstol, mira mis señales. Y él había hecho señales y prodigios. Milagros. Confirmando su apostolado de Dios. Eso no pasó con Mahoma. ¿Sí ve la diferencia? Nadie podía confirmar ni negar si él había visto una visión o no. No era así con Pablo. Pablo chequeaba con los apóstoles 3 años después, según Gálatas. Estamos predicando lo mismo. ¿Qué había visto usted? Esto fue lo que había visto del Salvador resucitado. Ah, sí, eso es nuestro Señor. Lo viste directamente. Él te salvó como a nosotros también. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Y estos mismos dos
hombres aquí que eran escépticos, ¿okay?, de Jesucristo, que después, según la enseñanza estándar, ¿okay?, escribieron escritura. Pablo escribió mucha escritura, como ya sabes, y Santiago. Según la enseñanza estándar, el Santiago que escribió Santiago era el hermano de Jesús. ¿Qué cosa, cierto? Ellos cambiaron completamente porque realmente habían visto el Señor resucitado con sus ojos históricamente. ¿Okay? Entonces eso muestra claramente que la evidencia documental de la resurrección es confiable, es infalible, es verdad y es de Dios y también de los hombres que Dios utilizó. Y por eso debes reconocer la importancia de este evangelio de Juan escribió para que usted pueda tener vida por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Eres salvo? Si ya eres salvo, estás viviendo para su Dios, estás andando con Jesucristo en su yugo, estás tomando su cruz y siguiendo a Jesucristo para mostrar a otros que ellos necesitan a Cristo para tener vida eterna también. Espero que sí. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros esta evidencia documental de la resurrección de su Hijo. Y por favor, Señor, nosotros valorar esta evidencia y tomarla de una manera seria para que pueda cambiar nuestras vidas y para que nosotros también podamos ser testigos de la resurrección en nuestro camino contigo en este mundo impío. Y Señor, damos gracias por todo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén.